Qué bueno está. Bueno, ¿sabes qué? Lo siento, pero me voy a hablar en inglés. Sí, creo que puedo predicar en español, pero hoy en inglés y... No, a lo mejor otro día. Bueno, muchas gracias y estamos muy contentos de estar aquí. Es un privilegio estar aquí en el escenario para predicar y bueno, estoy hablando en español. Xavi me dijo que el lugar más fresco en todo el edificio es aquí, entonces es por eso estoy aquí. Bueno, bye. Today, I'm going to talk about the title of the message is Faith in Action. El día de hoy les quiero compartir, bueno, el título de lo que les quiero compartir es Fe en Acción. And like I said, this is the first time that I ever preach in Viña Más Vida. Y como les he comentado, esa es la primera vez que predico o comparto aquí en Viña Más Vida. If you're going to clap every time I say something, it's going to take a long time. Si van a aplaudir después de que diga algo, me va a tomar muchísimo tiempo. No, but it's not the first time I've ever preached, but it's the first time here. No es la primera vez que comparto, pero sí que es la primera vez que comparto aquí en este lugar. But honestly, we feel so at home here in this church. De verdad, honestamente, nos sentimos como en casa en esta iglesia. And when was the last time you did something for the first time? ¿Y cuándo fue la última vez que habéis hecho algo por la primera vez? It's a serious question. Es una pregunta muy seria. When was the last time you did something for the first time? ¿Cuándo fue la última vez que habéis hecho algo por primera vez? So I was thinking about what can I share with the church? Entonces yo estaba pensando qué es lo que yo puedo compartir con la iglesia. And of course I asked God, what am I going to share? Y por supuesto le pregunté a Dios qué quieres que comparta. And I had some ideas in my mind. Y yo tenía algunas ideas, Well, of course God said to me, where are you? pero por supuesto Dios me dijo, ¿en dónde estás? And I thought, well, I'm in Spain. Bueno, estoy aquí en España. And so God said, well, then preach about olive oil then. Y me dijo, bueno, pues entonces predicas sobre aceite de oliva, It's the number one product here in Spain, right? que es el producto número 1 aquí en España. So it was a bit like when I went to the retreat a few years ago, Cuando fuimos al retiro hace unos años, and Xavi asked me to share during Holy Communion. y cuando Xavi me pidió que compartiera cuando estábamos tomando la Santa Cena, And I asked God again, what am I going to say? y le pregunté a Dios de nuevo, ¿qué And he, quieres sa- que diga? and he said, look around you. Y me dijo, mira a tu alrededor. And all I could see was trees. Y lo único que pude ver fueron árboles. So I shared about trees. Do you remember? Así que compartí sobre los árboles, no sé si se acuerdan. So we want to have a look at this idea of faith in action. Así que vamos a mirar en esta idea de fe en acción. And what's our objective today? ¿Cuál es nuestro objetivo el día de hoy? Well, I would really like everybody to go out different than the way they came in. A mí realmente me gustaría que todos salieras de una manera diferente como las que han llegado. One thing we can think about is how can we increase our faith or how can we deepen our faith? Una de las cosas que podemos pensar es cómo podemos profundizar o incrementar nuestra fe. One day the disciples said to Jesus, increase our faith. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. And what did he say? He said, if you have faith like a mustard seed, that's enough. ¿Y qué le contestó Jesús a ellos? Si ustedes tienen fe del tamaño de una semilla de mostaza, es suficiente. We can also ask ourselves, how are we doing? How is my faith? Is it going well? Is it strong?
También nos podemos hacer nosotros mismos esa pregunta, ¿cómo está mi fe? ¿Está bien? ¿Es fuerte? Do you know the Bible says in Hebrews that without faith, it's impossible to please God? Sabemos que en la Biblia, en el libro de Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And later on, we want to look at this idea of a faith without works is dead. Y un poquito más adelante vamos a mirar o vamos a ver esta idea de que la fe sin trabajo, sin acción, es muerta. Obra. Obra, sin obras. So let's pray and then we'll get started. Vamos a orar y empezamos. Padre Santo, gracias por este día. Gracias por este tiempo que podemos estar juntos, Señor, en tu presencia. No hay nada mejor que tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Y queremos escuchar de ti en esta mañana, Señor. Queremos escuchar tu voz en nuestras mentes, en nuestros corazones, en nuestras almas, Señor. Háblanos, Señor. En esta mañana, Señor. Bendice nuestro tiempo juntos. En el nombre de Jesús. Amén. So there's this story of a farmer and his son. Tengo esta historia de un granjero y su hijo. And they had a horse on their farm. Tenían un caballo en la granja. And of course, the horse helped them do a lot of things. Y por supuesto el caballo les ayudaba a hacer muchísimo trabajo en la granja. It was very valuable to them. Era muy valioso para ellos. But one day, the horse ran away. Pero un día el caballo se escapó. Bad, no? Mal, ¿no? And the son said to the father, what are we going to do? We don't have a horse. How are we going to work the farm? Y el hijo le dijo al padre, ¿y ahora qué vamos a hacer? No tenemos caballo, ¿cómo vamos a trabajar en la granja? And a few weeks passed, and then the horse came back with more horses. Y unas semanas después, este caballo regresó, pero regresó en compañía de más caballos. Great, no? Fantástico. So a few weeks passed, and the son was riding the horse one day, Y unas semanas después, el hijo estaba montando el caballo and he fell off and broke his leg. y se cayó y se rompió la pierna. Bad, no? Mal, ¿no? So he said to his father, well, how can I help you now? I have this broken leg. Y entonces él le dijo a su padre, ¿cómo te voy a ayudar ahora si tengo la pierna rota? And then a few weeks later, Y unas semanas después, a war started, and the army came into town to enlist all the young men. y la guerra estalló y los del ejército vinieron a la granja para enlistar a todos los jóvenes para ir a la guerra. Of course, so they said to the farmer's son, we would like to enlist your son, but we can see he has a broken leg, so he doesn't go to war. Y por supuesto le dijeron al padre, podemos ver que tu hijo tiene una pierna rota y por supuesto que no nos lo vamos a llevar. Great, no? Fantástico, ¿no? So it's this idea of what's good, what's bad. Entonces tenemos esta idea de qué es bueno y qué es malo. Do we even know the difference? ¿Realmente sabemos la diferencia? The horse ran away, but it came back with more horses. Este caballo se fue, pero regresó con más caballos. The son broke his leg, but he didn't go to war. El hijo se rompió la pierna, pero no ha ido a la guerra. So as I'm talking this morning, I just want you to have this idea in the back of your mind. What's good, what's bad. Así que yo quisiera que mientras yo les estoy compartiendo esta mañana tengan esta idea en su mente de que qué es bueno y qué es malo. So let's take a look at this word faith just briefly. And in the original Hebrew, it's this, I don't know how to say this.
Vamos a mirar un poco el significado de la palabra fe y en el hebreo original, que no sabe cómo se pronuncia esto, Emuna, emuna, and it's like the noun. es el sustantivo. But in the original Hebrew, this word actually means it's not just a noun, it means that you're doing something. Pero en el hebreo original, esto no solamente significa un sustantivo, sino también una acción, que estás haciendo algo. O sea, it's not a word, it's not a passive word, it's an active word. No es una palabra pasiva, sino activa. And then you have this abbreviated version of the word, which anybody would like to pronounce this? Y luego tienen esta abreviación de la palabra, que no sé cómo se puede pronunciar, MN, MN. apostrophe MN. And that's the verb, faith. Y es el verbo para la palabra fe. And if you look at the word faith, you'll realize that you can have faith towards three things. Y si miramos a la palabra fe, nosotros podemos tener fe hacia tres cosas. We can have faith towards God, Podemos tener fe hacia Dios. like I believe in you, God. Yo creo en ti, Dios. We need faith to do that. Necesitamos fe para hacer eso. We can have faith towards other people, Podemos tener fe hacia otras personas. like I believe in you. Yo como es que yo creo en ti, confío en ti. Like I have faith that you'll do what you're gonna do what you say you're gonna do. Que tengo la confianza, tengo la fe de que tú harás lo que tú estás diciendo que vas a hacer. And we can have faith towards things, Y también podemos tener fe hacia cosas. like you know this example of the chair. Como este ejemplo de la silla. When I was young in Sunday school, they always give this example of the chair Cuando yo era joven y iba a la escuela dominical, siempre daban el ejemplo de esta silla. to explain what faith really means. Lo explicaban para dar el significado de lo que era fe. And it's just a simple act of I trust and I have faith that if I sit in the chair, it's going to hold me up. Es simplemente este acto de que yo sé que si me siento en esta silla, me va a sostener. So we can have faith in things. Podemos tener fe en cosas. And then, of course, the preacher would say, you know, you can have faith in God and He will sustain you. Y por supuesto que podemos tener fe en Dios y Él nos sostendrá. And if you'd like the definition of faith, that's easy. Y si les gusta, y si quieren saber la definición de fe, es muy sencillo. Anybody know where that is? ¿Alguien sabe en dónde está en la Biblia? In Hebreos, that's right. In Hebrews 11, verse 1, En Hebreos 11:1 it says, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. So that's a little bit of background about the word faith. Bueno, esto es una pequeña introducción de lo que significa la palabra fe. And to give all this faith talk a little bit more context, Y para darle un poquito más de contexto a esto de la fe, we're going to read this story in 2 Kings chapter 4. vamos a leer la historia en Segunda de Reyes, capítulo 4. So if you have your Bibles and you want to look it up, Así que si tienen sus Biblias, si quieren mirarlo, I think it's going to be on the screen as well. creo que también lo tenemos aquí en la pantalla. Or not. Ahí está. Gracias. So let's read this together. Vamos a leer esto juntos. ¿Lo leo? Es Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. La viuda de un miembro de la comunidad de los profetas le suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, le respondió, excepto un poco de aceite. Eliseo le ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Luego, entra en tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios,
quien le mandó, ahora ve, vende tu aceite y paga todas tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrás vivir tú y tus hijos. Amen. So as I was thinking about this passage, I came up with 3 P's. Y cuando yo estaba mirando este pasaje, he llegado a la conclusión de 3 P's. The first P is, oops, am I going the wrong way? Thanks. The first P is the problem. La primera P es para el problema. Let's look at the story very quickly. Vamos a mirar a la historia muy rápido. The widow had a debt, La viuda tenía una deuda and the creditor was coming to collect the debt. y sus acreedores venían a cobrar esta deuda. And then her husband dies, El esposo había muerto and she's left with her 2 sons. y se queda con sus 2 hijos. And if she doesn't pay the debt, the creditor's going to take her sons away. Y si ella no pagaba esta deuda, el acreedor le iba a llevar a sus hijos, se iban a llevar a sus hijos. Now, in those days, this was a serious problem En esos días, realmente este era un problema muy serio, because the widow would not have been able to survive by herself. porque la viuda no podía sobrevivir por ella misma. The men were the ones that normally worked, and either they earned money or they got what they needed to live on. Porque en ese entonces los hombres eran los que proveían, llevaban el dinero o trabajaban. And without a family, she would have suffered a great deal. Pues realmente sin ninguna familia ella realmente hubiera sufrido. So really, she didn't have one problem. No tenía un problema, She had 3 problems. tenía 3 problemas. Her husband died, El esposo murió, she had a debt, tenía una deuda and she couldn't pay it. y no podía pagarla. Bad, no? Mal, ¿no? But the first thing she does is a good thing. She calls a prophet. Pero la primera cosa que ella hace es una cosa buena, porque va con el profeta And she asks him for help. y le pide por ayuda. Now, it doesn't mention her praying for weeks and I don't know, staying at home and fasting or anything. No, no dice que ella se quedó orando por semanas o se quedó haciendo ayuno por días. Maybe she did that, I don't know, but it doesn't say it here. Quizás lo ha hecho, pero realmente aquí no lo dice. She goes straight to a person who can help her. Va directamente con la persona que ella sabe que puede ayudarla. Does this sound familiar? ¿Suena familiar? When we have a problem, do we go straight to the person who can help us? Cuando tenemos un problema, vamos directamente con la persona que puede ayudarnos. What do you do first when you have a problem? ¿Qué es lo que tú haces primero cuando tienes un problema? Many times I think we feel sorry for ourselves. Muchas veces yo creo que sentimos pena por nosotros mismos. We try to figure out the problem by ourselves. Intentamos solucionar el problema por nosotros mismos. We don't call our pastor. No le llamamos al pastor, We don't call our friends. no llamamos a nuestros amigos. We don't even talk to God about it. Quizás ni siquiera hablamos con Dios. Anybody relate to this? ¿Alguien se relaciona o se identifica con esto? But she's wise, and the first thing she does is she goes to the person who can help her. Pero ella tiene sabiduría y la primera cosa que ella hace es ir con la persona que ella sabe que le puede ayudar. And I was thinking about the example of the paralytic man. Y estaba pensando en el ejemplo del hombre paralítico. You know, he was lying on the bed and he couldn't do anything. Él estaba postrado en una cama y no podía hacer nada. But he had some friends, Pero él tenía unos amigos, good friends, buenos amigos, and they took him to Jesus. They broke a hole in the roof and took him to Jesus. y lo llevaron a Jesús. Hicieron un hoyo en el techo y lo bajaron y se lo llevaron a This is Jesús. faith in action, right? Es fe en acción. Now, we've been in this church for about 4 years, Hemos estado en esta iglesia por más o menos unos 4 años. and I think you know who we are, but you don't really know us. Saben quiénes somos, pero realmente no creo que nos conozcan. Well, maybe some people know us a little bit more than others. Quizás algunos sí nos conocen más que otros. And I know we've shared at retreats and, you know, in coloquios and 7x7, things like that. Y sé que en algunas ocasiones hemos compartido parte de nuestra historia en los retiros, en los coloquios, en el 7x7, But normally it's with like a very small number of people. pero normalmente es con un pequeño reducido, en un grupo reducido de gente. So I'd like to, if you allow me, just to run like a parallel story to the widow.
Así que si ustedes me lo permiten, quisiera darles una historia un poquito paralela a la de la viuda, which is a little bit of our story. que es un poquito de nuestra historia. So originally, I'm from Northern Ireland and Raquel's from Mexico. Yo soy de Irlanda del Norte y Raquel es de México. We met in London, Nos conocimos en Londres. so very logical, no? Bastante lógico, ¿no? Anyway, we got married in Barcelona. Nos casamos aquí en Barcelona. So, we settled down here in Barcelona. We both had jobs. Nos empezamos a tener nuestra residencia aquí en Barcelona. Los dos empezamos a trabajar. We had a nice piso to live in. Teníamos un buen apartamento para vivir, un piso We had para good vivir. friends. Teníamos buenos We amigos. had a good church community. Teníamos una comunidad de iglesia muy buena. Life was good, La vida era buena, but we had a problem. pero teníamos un problema. And we really wanted, ever since we were young, even before we got married, Antes, cuando éramos muy jóvenes, aún antes de casarnos, we'd always wanted to have our own children. queríamos tener nuestros propios hijos. So of course, when we got married, we started to try and have a family. Por supuesto que cuando nos casamos, pues empezamos a intentar a tener familia. And we tried lots of different things, Intentamos un montón de cosas diferentes, some more obvious than others. otras muy obvias más que otras. And, but then, after 10 years, we still hadn't had any children. Pero después de 10 años, pues no pudimos tener ningún hijo. But, I'd like to just say at this point Yo quisiera decirles hasta este punto that despite the problem that we had, que a pesar del problema que teníamos, we were very determined to keep serving in church. estábamos bien determinados, teníamos esta determinación de seguir sirviendo en la iglesia. It was like in our walk of faith, God was testing us. Era como nuestro caminar de fe, Dios nos estaba probando. But we were very determined to keep going. Y nosotros estábamos convencidos de que teníamos que continuar. And I was thinking about that verse, in Romans 12, verse 1. Y estaba mirando en este versículo en el libro de Romanos 12:1, que dice, por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. And this was a verse that really meant a lot to me. y este fue un versículo que realmente significó mucho para mí. And we were determined to serve God in the good times and in the bad. Y estábamos determinados, estábamos confiados que queríamos servir a Dios en lo bueno y en lo malo. And it wasn't a case of, when things are going great, I'll go and serve in the church. Y no era el caso de que, ahora todo está súper bien, voy y sirvo en la iglesia. It was more a case of, in the bad and in the good, we're going to keep serving God. Era más la cuestión de que en lo bueno y en lo malo vamos a servir a Dios. And I always used to compare myself with Job. Y a mí siempre me comparo con Job. He was the guy who suffered the most after Jesus. Esa es una de las personas que sufrió mucho más después de Jesús. Mucho después de Jesús. Uh-huh. But he was still able to say, I know that my Redeemer lives. Pero aún así, él todavía podía decir, yo sé que mi Redentor vive. Many of these phrases have been turned into songs. Muchas de estas frases se han convertido en canciones. And of course, because I was so involved in music, I really related to these things. Y por supuesto, como estoy involucrado en música, realmente me comparo con esto. And another song that really impacted me was a song about Job's life. It was called Blessed Be the Name of the Lord. Y hay otra canción que realmente me habla, que también habla de la vida de Job, que es Bendecido sea el nombre del Señor. And it says, He gives and He takes away. Dice, Él da y Él quita. And this song was a real blessing to me. Y realmente esta canción ha sido de bendición para mi vida. So anyway, let's go back to the widow. Así que vamos a regresarnos con la viuda. So second P for you. La segunda P para ustedes is the proposal. la propuesta. Or maybe it's better to say the process. O quizás es mejor decir el proceso. Because she goes to Elisha and she asks him, what am I going to do? Porque ella va con Eliseo y le dice, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? And he says, go around all your neighbors and get as many empty jars as you can. Y él le dice, ve con tus vecinos y consigue todas estas vasijas vacías, todas las que puedas. So you can imagine this wasn't just a few jars, this was a lot of jars. Así que yo creo que no eran poquitas, eran bastantes vasijas. Go into your house, close your door with your sons,
Ve a tu casa, cierra las puertas con tus hijos adentro and start pouring the little bit of oil that you have into your jars. y empieza a vaciar este pequeño aceite que tú tienes en todas estas vasijas vacías. Somebody said, when you want to start serving God, Algunos de ustedes dicen que cuando quieren empezar a servir a Dios, just look what's the little thing that you have. empieza a ver lo pequeñito que tienes, And just lo start poco, there. y empieza desde ahí. And that's what she did. Y es lo que ella ha hecho, Faith in action. fe en acción. She had faith in what the prophet was telling her. Tenía fe de lo que el profeta le estaba diciendo, So she went off to her neighbors and got as many jars as she could. así que fue con sus vecinos y consiguió todas estas vasijas, And sometimes tantas I como wa- pudo. Sometimes I wonder, how many jars did she get? Algunas veces me pregunto cuántas vasijas habrá conseguido. She didn't sit down and start praying. Ella no se sentó a orar, She didn't start fasting either. no empezó a ayunar tampoco. I'm not saying those things are bad. Y no estoy diciendo que estas cosas son I'm just malas. saying she did something. Yo lo que estoy diciendo es que ella fue a hacer algo. Sometimes that's what we have to do. Y en algunas ocasiones es lo que necesitamos hacer. Apart from having faith, we got to get up and do stuff. Aparte de tener fe, necesitamos levantarnos y hacer algo. Does this make sense? ¿Tiene sentido? I mean, I always think Yo siempre if pienso, if you don't have a job, don't stay in your house just praying for a job. si no tienes un trabajo, no te quedes en casa orando solamente, orando en casa por el trabajo. You got to get out there and look for one. Tienes que salir y a buscarlo. If you don't have a husband or a wife Si no tienes un esposo o una mujer, and o you're una looking mujer, for one, y estás buscando por una, don't just stay in your house praying for one. no te quedes en casa nada más orando por ella o por él. You've got to get out there. Levántate. My friend says he has a ministry, it's not real ministry. Tengo, He's- Yeah. tengo un amigo que tiene un ministerio, bueno, es un ministerio. No, it's not a real no ministry. es real It's ministerio. called Get Off Your Butt Ministries. Se llama Sal de tu pero ministerio. Yeah, because in English you get the joke because it's the butt and pero is the same word. Una broma en inglés porque la palabra but es trasero, entonces él dice but, pero realmente está Yeah. diciendo pero. So he says, get off your butt and Así que go él and do dice, something. Sal de tu pero, levántate de tu pero, levántate de tu trasero y ve y haz algo. Yeah. And I think we do that sometimes, no? Y yo creo que en algunas ocasiones es lo que hacemos. Yeah, and we say, yeah, Lord, I want to save you. I want to serve you. Sí, Señor, yo te voy a servir, But pero I don't have a job. no tengo un trabajo. Oh, Lord, I want to serve you. Sí, Señor, yo quiero servirte, But I don't have a boyfriend. pero no tengo novio. Ah, Lord, I want to serve you. Sí, Señor, yo quiero servirte, But pero I'm still living with my parents. todavía vivo con mis padres. I don't know. You can put in 1,000 excuses. Yo no sé, pueden ponerle ahí miles de excusas. But what God wants you to do is He wants to put your faith in action. Pero lo que Dios quiere que hagas, que pongas tu fe en acción. It's interesting because faith is something that's very hard to measure. Es muy interesante porque en realidad la fe es algo muy difícil de medir. Faith isn't something that's very tangible. No es algo que es tangible, But here's a story about a woman, and we could measure her faith. pero aquí hay una historia de esta mujer que podemos medir su fe. Because we can measure her faith in how many jars she collected. Porque podríamos medirla en cuántas vasijas ella ha podido conseguir. And it's interesting, no? Each empty jar that she had, she kept filling them up. Y es increíble porque cada vasija que ella tenía vacía las estaba llenando de esta poquita que tenía. Until all the jars were full. Hasta que todas estaban llenas. And she asked her son, give me another empty jar. Y le dice al hijo, pásame otra And he vacía. said, we don't have any more. Ya no tenemos, le dice el hijo. That's how much faith she had. Yo creo que esta era cuánta fe ella tenía. I bet you there's a few of us that like to have that miracle nowadays, you know, with the price that oil is. Y yo creo que a alguno de nosotros nos gustaría tener este tipo de milagro con el precio del aceite de oliva. Sería muy bueno, ¿no? Anyway, back to our story. We had a problem and we couldn't get pregnant.
Te regreso a nuestra historia. Nosotros teníamos un problema, no podíamos tener hijos, no podíamos embarazarnos. And, you know, and we started to come to the real possibility that we might never ever have our own children. Y empezamos a aceptar la posibilidad de que tal vez pues nunca podríamos tener hijos. So someone said to us, well, you know, you can always sponsor a child. Bueno, y entonces la gente nos empezó a decir, bueno, pues podrías empezar por patrocinar a un niño. There's always kids in the world that just need to be loved. Hay siempre niños en el mundo que necesitan amor. This was good advice. Esta fue una muy buena sugerencia. That's where we started our process. Y es ahí en donde empezamos nuestro proceso. God had another proposal for us. Dios tenía otra propuesta para nosotros. So we did. We started sponsoring some kids through Compassion. Así que es lo que hemos hecho. Empezamos a patrocinar a niños a través de I'm sure Compasión. you've heard of that ministry. Yo creo que han escuchado de Compasión. este ministerio, Compasión. And then one time we were very active in the church, and one time we went to a home group in San Cugat. Y nosotros estábamos muy involucrados en nuestra iglesia y en una ocasión fuimos a un grupo de vida en San Cugat. And on this occasion, there was a couple from the United States that had come to the International Church to minister. Y teníamos a estos ministerios que venían a la iglesia internacional a ministrarnos. And in this group, Y en este grupo en el que nosotros estábamos, we kind of opened our hearts and we said, you know, we've been trying to get pregnant for a long time, and, you know, what are we going to do? compartimos nuestra experiencia, dijimos, sabes, hemos intentado quedarnos embarazados por un montón de tiempo y no lo hemos logrado, ¿qué podemos hacer? And they were such a beautiful couple. Eran una pareja maravillosa. And they said the same thing to us. They said basically, there's kids in the world that need to be loved. Y ellos prácticamente nos dijeron lo mismo. Hay niños en el mundo que quieren ser amados. And they give us a song. Y nos dieron una canción. And it's this song, you probably have heard it before. It's called God Will Make a Way. Y es esta canción de que seguramente ya la habéis escuchado, que es You Dios know abrirá puertas, the Dios song abrirá by caminos. Don Moen. Esta God canción will por Don make Moen. a way. That song? Va? Esta Bien. canción de Dios. ¿Alguien se la sabe en español? No, tienes que cantar. So, no, but the words of the song are really cool. Pero las The palabras lyrics. de esta canción son muy buenas. And it was a song that we both held on to that song for a long time. Well, we still do, but it's just a beautiful song. Sí. Y nos agarramos a esta canción por muchísimo, muchísimo tiempo. Then another time we actually took a holiday and we decided to do a road trip all around Spain. Y en otra ocasión nos fuimos de vacaciones y decidimos hacer vacaciones con el coche y hicimos un tour por el sur de España. Spain is a beautiful country. España es muy hermosa, es muy hermoso. We're very blessed to live here. Estamos muy bendecidos de vivir aquí. And we made a stop in Puerto de Santa Maria, Y hicimos una parada en Puerta de Santa María, that's near Jerez. que está un poquito cerca de Jerez. And we visited a church there because there was a lady there that we supported financially. Y visitamos esta iglesia porque ahí había una chica a la que nosotros ayudábamos económicamente. And basically, we were asked to share that morning in church. Y de hecho nos pidieron que compartiéramos esa mañana. And it turned out they'd asked another person to share, so he was sharing, and we were given like sort of a testimony. Y entonces nosotros en ese entonces estábamos dando un poquito de nuestro testimonio. But in that service that morning, Pero en ese servicio esa mañana, a lady got up. esta señora se levantó. Now, this was a lady that we'd never met before in our lives. Es una señora que nunca jamás habíamos visto. And she said, I have a word for you. Y nos ha dicho, tengo una palabra para ustedes. And she read from Isaiah 54. Y nos leyó Isaías 54. Tú, mujer estéril, que nunca has dado la luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Versículo 2, que fue más para mí, ensanche el espacio de tu carpa y despliega las cortinas de tu morada. No te limites
alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. And it was incredible that she read this verse to us. Y fue increíble que ella leyó este versículo para nosotros. But we knew that God was speaking to us. Pero sabíamos que Dios nos estaba hablando. And don't get me wrong, we didn't live in a small, very small piece or anything. Y no vivíamos en un piso pequeñito. But we'd lived there for 10 years and then we decided to move. Y vivimos en este piso por 10 años y entonces decidimos mudarnos. So we moved into a bigger apartment. Así que nos mudamos a un departamento más grande. Now, this is God's logic because what a couple with no kids need a big apartment for? Y eso realmente es una lógica de Dios porque una pareja sin niños, ¿para qué necesitamos un espacio más grande? But we really felt like that's what God wanted us to do. Pero realmente sentimos que era lo que Dios quería que hiciéramos. Faith in action. Fe en acción. So we found a new apartment. Encontramos un nuevo piso. It was bigger than the one we had before. Era más grande de lo que teníamos antes. It didn't really make sense. No tenía sentido realmente lo que estábamos haciendo. But it's God. Lots of things that He does don't make sense to us. Pero era Dios. Realmente muchas de las cosas que hacemos no tienen sentido. It wasn't in our plan, No estaba en nuestros planes, but it was in God's proposal. pero estaba en la propuesta de Dios. And it was in His process. Y estábamos en su proceso. And then, one more thing was, one time we were on holiday in Mexico visiting Raquel's family. Y en una ocasión estábamos en México visitando la familia de Raquel. And I was doing my devotional one morning. Y yo estaba haciendo mi devocional una mañana. And I think it was because of jet lag, I was waking up really early. Y creo que por el jet lag estaba levantándome muy temprano. And my devotional was the story of the widow and the oil. Y mi devocional era exactamente esto, la historia de la viuda con el aceite. And I really felt God saying to me, Y yo realmente sentí que Dios me estaba diciendo, how much faith do you really have? ¿cuánta fe realmente tienes? If I asked you to go out and get empty jars, how many would you collect? Si yo te pido ahora que te salgas y busques cuántas vasijas vacías, ¿cuántas vas a juntar? How many would you go and get? ¿Cuántas vas a ir a recoger? ¿Cuántas vas a ir a buscar? How many neighbors would you ask for an empty jar? ¿A cuántos vecinos les vas a pedir que te den una vasija vacía? Because that would be the measure of your faith. Porque esa sería la medida de tu fe. And it was a really kind of important day. Y fue un día bastante importante. I really felt like God was saying to me, do you have faith even the size of a mustard seed? Realmente sentí que Dios me estaba diciendo, ¿tienes fe del tamaño de una mostaza? Because that's enough. Porque es suficiente con eso. It's very, very small, Está súper pequeñita, but it grows into a huge tree. pero crece en un árbol enorme. You can have a little bit of faith, Puedes tener un poquito de fe, but you can have a huge impact. pero puedes tener un impacto grandísimo. I felt like God was saying to me, do you have a childlike faith? ¿Tienes la fe? Yo sentía que Dios me estaba preguntando, ¿tienes la fe de un niño? You know how kids they just trust you and they don't ask any questions. Es como los niños que simplemente confían en ti y no te hacen ningún tipo de preguntas. And I really felt like God was saying to me, do you have a childlike faith? Y realmente yo sentí que Dios me estaba diciendo, ¿realmente tienes la fe de un niño? Are you willing to trust me? No questions asked. ¿Estás dispuesto a confiarme sin preguntarme nada? Because that's what He's looking for. Porque es lo que Él está buscando. A faith that completely and unquestionably trusts in God. Una fe total, incuestionablemente en Dios. A faith that says you're good all the time. Una fe que diga, tú eres bueno todo el tiempo. Even when it seems like there's no evidence of it. Aún cuando no tengamos la evidencia de ello. A faith that's prepared to take action. La fe que estás preparado para tomar acción. An active faith, not Una a passive fe faith. activa, no pasiva. There's another saying that I like, which is, when you step out, God steps up. Y hay otro dicho que me gusta que dice que cuando tú das un paso, Dios sube. Dios va más allá. Steps up, se levanta. Se levanta. O se empieza a trabajar. ¿no? O empieza a Empieza a trabajar. obrar. O si tú das un paso, Dios empieza a
a Ajá. hacer algo. When you step up, God steps out. Sí, cuando das un paso, entonces Dios empieza a moverse. Dios dice, vale. So we were in this process and we were in God's proposal. Así que estábamos en este proceso, en esta propuesta de Dios. And it wasn't the one that we had thought we would be living. Y realmente no era la que nosotros pensábamos que íbamos a vivir. But you know, I want to leave you with one more image, which is, it's like God is a drone. Quiero darte una imagen más, que Dios es como un dron. You know, sometimes in the movies, at the beginning of the movie, shows this image just of a helicopter or a drone just flying across the city, and it looks right down. You can see all the streets. You can see everything that's going on. Es como esta imagen, no sé si han visto en las películas al inicio, que es esta cámara que va dentro de un dron y que pueden ver todo alrededor y pueden ver exactamente las calles y todo lo que está alrededor. You know these images? Estas imágenes. And it was like God was saying to me, look, I can see all the streets. Y era como Dios me estaba diciendo, mira, yo puedo verlo todo. You can only see one street at a time. Tú solamente puedes ver una calle a la vez. But I can see all the streets. I know where the traffic jams are. Yo puedo ver todo lo que hay, sé dónde está el tráfico, I el know where problema del there's- tráfico. I know where there's roadworks. Yo sé dónde hay problemas, donde están trabajando con las calles. I know where it's blocked and where it's not. Yo sé dónde está bloqueado, cerrado, no paso y tú no. And sometimes that's the hard part, right? Because we want to walk by faith, but we can't see all the streets, but He can. Y esto es una de las partes difíciles porque vamos caminando y quisiéramos verlo todo, pero no, solamente vemos lo que está enfrente de nosotros. Oops. Sorry. So the third P, Y la tercera P, and we're going to finish soon. ya vamos a terminar pronto, The payment. el pago. The widow did what she had to do. La viuda hizo lo que tenía que hacer. And when she had all this oil, Elisha told her, now go and sell it. Cuando ella tenía todo ese aceite, Eliseo le dijo, ve y véndelo, And pay your debts. paga tus deudas And live with your 2 sons and what's left. y vive con lo que te quede con tus 2 hijos. Great, no? Fantástico, ¿no? So we started off with her husband dying. Así que empezamos con el marido que se había muerto. Bad. Mal. And we end up with, she paid all her debts and she lived on the rest with her sons. Y terminamos con que ella puede pagar todas sus deudas y con sus 2 hijos. What's good? What's bad? ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Can you tell the difference? ¿Pueden decir la diferencia? And the next thing I'm going to say is, it's like my key phrase for today. Y lo que voy a decir ahora es como mi frase clave para esta mañana. If you look very carefully at this story of the widow, Si tú ves muy bien en la historia de la viuda, somebody had to die to pay her debt. alguien tuvo que morir para pagar sus deudas. Somebody had to die in order for the debt to be paid. Alguien tuvo que morir para que su deuda fuera pagada. Does this sound familiar? ¿Suena familiar? ¿Te puedes relacionar? Who would have thought after the death of her husband ¿Quién hubiera pensado que después de la muerte de su esposo, that the family would have this kind of ending? que la familia pudiera tener este tipo de final? God can turn it around. Dios lo puede voltear todo. Somebody had to die in order for the debt to be paid. Alguien tuvo que morir para que la deuda fuera pagada. And you know, it was a little bit like that with us as well. Y fue un poquito similar con nosotros. It was like God was asking us, you need to die to your own plan. Es como si Dios nos estuviera diciendo, tú tienes que morir a tus planes in order for mine to happen. para que los míos sucedan. We had to die to ourselves in order so that God's will would be manifest in our lives. Tuvimos que morir a nuestros anhelos para que Dios pudiera trabajar en nuestras vidas. But there's always more with God, isn't there? Pero siempre hay más con Dios, ¿sí o no? Amen. Siempre. He says, do my plan, Él dice, haz mi plan and it's going to be great.
Y va a estar fantástico. And then I'm going to bless you even more Y te voy a bendecir aún más. because you're obedient. Porque eres obediente. That's a beautiful part. Es una parte hermosa. And he showed us time and time again Y Él nos mostró en tiempos diferentes, una y otra vez, that there's nothing impossible for him. que no hay nada imposible para Él. And that's why we can stand here today Y es por eso que podemos ponernos aquí delante de ustedes, and say that we're parents. que somos padres. Praise God. You know, even coming to Spain Aún de venida a España, is a huge step of faith. fue un paso de fe bastante grande. But God was able to do things that were just incredible. Pero Dios pudo hacer cosas que han sido increíbles. And doing paperwork, Hacer papeleo. God was doing things that were just incredible. Dios lo manejó de una manera increíble. And one thing that stuck in my mind was one time we were coming back from Mexico with Gabriel. Y hay una cosa que está muy fuerte en mi cabeza, que una vez veníamos de regreso con Gabriel, And we were flying from Mexico to Barcelona through Paris. y estábamos viajando de México a Barcelona, pero teníamos una parada en París. And we got to passport control. Llegamos al control de pasaporte, And this was before like Gabriel had a NIE or a DNI or anything. y esto era antes de que Gabriel tuviera su NIE o una identificación oficial So de we were a little España. bit like, you know. Y estábamos como un poquito We were a little bit nerviosos. So we get to the passport control in Paris. Así que llegamos al control de pasaportes en París. And this guy, he actually got out of, you know, they sit in the passport control guys, they sit in a little cabin. Y saben que estos oficiales que están sentados adentro de su gabinete para revisar tu pasaporte, I'm not making this up. The guy got out of the cabin. no estoy inventando esto. Ese And he señor came- se salió de He su came down cabina, in front of us. He said, Gabriel, se puso enfrente de nosotros y dijo, Gabriel, bonjour. bonjour. We were like, yeah, it was like an angel was working in the cabin that day. Era como si un ángel estuviera trabajando en la cabina ese día. But for us, it was God saying, no, these are my people. They're going through. Pero era como si Dios estuviera diciendo, estos vienen conmigo, déjalos pasar. It was like a confirmation from God that we were doing the right thing. Era una confirmación de Dios de que estábamos haciendo lo correcto. I'm going to finish now with a few applications. Y ahora voy a terminar con algunas aplicaciones. But I want to go in reverse order. Pero quiero ir en orden Al revés. al revés. So we'll start with the payment. Así que vamos a empezar con el pago. And like I said before, someone had to die to pay for the debt. Y como he dicho antes, alguien tuvo que morir para pagar la deuda. And I don't know if you know Jesus as your own personal Savior today. Y yo no sé si ustedes conocen o hay alguien aquí que conoce a Jesucristo como su Salvador personal, Or even if you believe in God. o si crees en Dios. But God sent His only Son Pero Dios envió a su único hijo to the earth. a la tierra. He lived a perfect life. Vivió una vida perfecta. He died on a cross for your sin and for mine. Murió en la cruz por tu pecado y el mío. He paid a debt that we couldn't pay. Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar. He died and He rose again. Él murió y resucitó. And you can have a personal relationship with Him. Y puedes tener una relación personal con Él. He left us the Holy Spirit Él nos dejó al Espíritu Santo as a guarantee that one day He would come back como garantía de que Él regresará and to assure us that we would never walk alone. y asegurarnos de que nunca vamos a caminar solos. And if there's anybody here today ¿Hay alguien aquí el día de hoy who would like to ask Jesus into their lives for the first time, que les gustaría aceptar a Jesucristo como su Salvador like por la to primera vez? raise your hand Pueden now. levantar su mano. We just want to take a moment and make a space for someone to accept Jesus for the first time today. Vamos a tomar un momento por si alguien quiere tomar la decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador el día de hoy. Anybody? ¿Alguien?
Let's look at number 2. Vamos a mirar al número 2. Maybe you're going through some sort of a process today. Quizás estás atravesando por algún tipo de proceso. What's God proposing to you? ¿Qué es lo que Dios te está proponiendo hacer? Maybe it's not what you'd originally planned, you thought you'd be doing. Quizás no son los planes originales que tú piensas que vas a poder hacer. Maybe He's proposing something that you just don't understand. Quizás está proponiéndote algo que no entiendes. Isaiah 55 says, En Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos de los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Maybe God's proposing something to you today. quizás Dios está proponiendo algo el día de hoy, But you have to understand that His ways are not our ways. pero tenemos que entender que sus caminos y sus pensamientos no son los nuestros. He has the drone view. Él tiene la vista de un dron. And the first P, the problem. Y la primera P, el problema. Maybe you have some sort, I don't know, maybe you have a problem today. I don't know everybody personally. Quizás a lo mejor tienes un problema el día de hoy, no los conozco a todos personalmente, And you need help. y necesitas ayuda. Do you know somebody you can turn to? ¿Tienes a alguien a quien recurrir? The pastor isn't here today. El pastor no está aquí el día de hoy, And he doesn't live with you, most of you. y él no vive con la mayoría de ustedes, But you can still call him. pero pueden llamarle, You can send him a message, enviarle un mensaje, send him an email, enviarle un email, or the leaders in the church. o los líderes en esta iglesia. If you need help with a problem, you can ask them. Si necesitan ayuda con un problema, pueden Just recurrir like a the ellos, widow did. como la viuda lo ha hecho. Faith in action. Fe en acción. We're here to pray for you. Estamos aquí para orar contigo. Let's ask God to help us first with our problems. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude con nuestros problemas. And finally, I want to ask you, how is your faith today? Y finalmente quiero preguntarles, ¿cómo Would- está tu fe el día de hoy? Would you like to increase your faith ¿Te like the gustaría, disciples? ¿Te gustaría incrementarla como los discípulos? Ask Him for it. Pídeselo. He's going to do it. Él lo va a hacer. But get ready Pero ponte atento, because it's going to be Prepárate. a process of trusting and believing. porque va a haber un proceso de confiar y de continuar. Remember that without faith, it's impossible to please God. Porque acuérdense que sin fe es imposible agradar a Dios. Remember that faith without works is dead. Recuérdense que fe sin obras es muerta. And I just want to finish with this. I think I've said that like 3 times, sorry. Y ya voy a terminar con esto, discúlpeme, pero creo que lo he dicho como 3 veces. I don't know if I have another. Yeah, I just wanted to leave you with this. Y simplemente quiero dejarlos con esto. In James chapter 2, En Santiago capítulo 2. sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. So, this is just, you can look at this at home, ¿Pueden mirar este versículo con calma en casa? but I just wanted to like leave you with this Pero quiero dejarlos con esto, reminder that faith in action is important, con este recordatorio de que la fe en acción es muy importante, because faith without works is dead. porque la fe sin obras es muerte. And Está also, muerta. and also in James chapter 1, Y también en Santiago capítulo 1 it says,
verse 6. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas de mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. And I want to leave you with this idea that don't doubt. Y quiero dejarte con esta idea de no dudes. You know, the day that we had, what was it called? The taller de predica? Predica? En esa ocasión, cuando tuvimos el taller de los predicadores, You know, one day in Orquinona, there was a lot of people. There was like 40 people at that workshop. había un montón de gente en este taller, como 40, And Chavi gave every single person in the room a verse or a passage of scripture, no? y Xavi le dio a cada uno de los que estaban en esa habitación un versículo. Do you remember? ¿Se acuerdan? And the one he gave to me was, I thought, I'm going to preach about that today. Y el que me dio a mí, yo pensé, voy a predicar de este versículo el día de hoy. And the one he gave to me was in Matthew 21. Y el que me dio fue en Mateo capítulo 21. And honestly, I thought, that's the scripture? I'm going to preach about that. Y realmente yo pensé, dije, wow, esta escritura, yo voy a predicar sobre eso, o voy a compartir sobre eso. But of course, God had other ideas. Pero pues obviamente Dios tenía otro plan. But you know, it's the story about Jesus curses the fig tree. Es la historia sobre Jesucristo. ¿Qué? He cursed the fig tree. Maldijo la higuera. Ah, la higuera, ok. Sí, es cuando Jesucristo maldijo a la higuera. Well, that's a whole other story. Es otra historia completamente diferente. But after the disciples are like, oh, wow, Pero después de que él hizo esto, los discípulos estaban como que, wow, that was incredible. esto es increíble. And then Jesus said, if you have faith like that Y Jesucristo les dijo, si ustedes tienen fe como esta and you don't doubt, y no dudan, you can do that too. pueden hacerlo también. Les aseguro, si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que he hecho con la higuera, sino que podrán decirle a este monte, quítate de ahí y tírate al mar. Y así se hará. So if you have a problem today or you're in a process, Así que si ustedes tienen un problema el día de hoy o están en un proceso and you want to work through that, y quieren trabajar sobre ello, that's great. But you're going to need faith in action. es fantástico, pero van a necesitar fe en acción. And what God is saying and what Jesus is saying to us today is don't doubt. Y lo que Jesucristo nos está recordando el día de hoy, no dudes. And if the worship team want to come back up, Y si el grupo de alabanza we're quiere going to subir. finish now, but while they're playing a couple of songs, Mientras while- ellos están tocando un par de canciones, while we're worshiping together, mientras estamos alabando juntos, if God's spoken to you today and you have a problem or you're in a process or God has made a proposal to you, then there's going to be people here at the front, the leadership team, the intercession team. They're going to come up to the front. And if you want to come and pray with someone or share with someone, y si tienen algún problema o están están atravesando a través de un proceso o necesitan simplemente oración, quieren venir aquí al frente, hay gente que puede orar con ustedes, los líderes de la iglesia. so we're just going to worship together. Así que vamos a alabar juntos, Let's all stand up. vamos a ponernos de pie. And anybody who wants to come front and receive prayer or ministry, Y quien quiera venir para recibir oración, pues pueden pasar aquí al frente. then please come on down. Así que vengan. May God